Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo, amigos, compañeros de trabajo, vecinos del barrio, familia de carne y sangre, familia de la fe, y a toda persona que le llegue este video, pues reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo mi Señor Jesús. Hoy quiero hacer otro comentario bíblico de esa palabra viva y eficaz. Todo lo que se hable de Dios debe ser en base a la palabra, debe tener el fundamento que es la palabra, que es la cita bíblica. Porque si no, entonces son palabras de hombre que hablan de Dios. Y aquí necesitamos hablar de Dios basado en la palabra de Dios. Por eso, siempre estos comentarios lo hago con el único fin de dar esa palabra viva y eficaz, crecer en el conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces debemos crecer para ir caminando en esa vida con Cristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así lo dijo en Juan 14:6. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va, nadie viene de unidad con el Espíritu Santo. Y siempre lo hago, repito, con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Dios Todopoderoso. Estos comentarios me coloca el Señor a hablarlos, porque a eso nos mandó el Señor. No podemos callar y de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Así que les invito que abramos nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente, y empecemos a dialogar, a entender esta palabra en la cual se apasiona cuando el Espíritu Santo se la revela a cada uno de nosotros. Empiezo con una pregunta, pero no me vaya a responder. ¿Usted ya está disfrutando de la vida eterna? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No me responda. Vuelvo y le hago la pregunta, cálmese. Usted, amigo, amiga, hermano, hermana, vecino, compañero, ¿usted ya está disfrutando de la vida eterna? No digamos nada. ¿Qué le ha dicho la religión y qué nos dice la palabra de Dios? La religión nos dice, y lo hemos oído, cuando estamos por allá en una exequia, en unos funerales, el hombre de Dios dice: dale, Señor, el descanso eterno, o partió a la vida eterna. Y empieza uno a preguntarse. Otros pastores he escuchado esta expresión: partió a la presencia del Señor. Partió a la presencia del Señor. La pregunta es, entonces, ¿con quién estaba aquí esa persona? Si el Evangelio dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo.
porque dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y empieza uno, bueno. Así que despojándonos del sistema religioso, vamos a poner mucho cuidado que nos habla la palabra de Dios. Mi Señor Jesús dijo en Juan 10:16, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que Jesucristo es vida, Jesús es vida y vida en abundancia. ¿Cuál vida? La vida física, la vida espiritual y la vida eterna. Si una persona ha tenido un solo nacimiento físico que proviene de una mujer, esa persona tiene solamente vida física. Pero si esa persona en vida tuvo otro nacimiento, primero fue el nacimiento físico, luego el nacimiento espiritual, por haber recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador y Redentor de nuestras vidas, por haber recibido al Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Juan 3:16. Y dice el Señor Jesús por allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él mismo se señala. No dice nadie va al Padre de separación, sino nadie viene de unidad con el Espíritu Santo. Ahí nos está diciendo que el único mediador, el que nos da la vida eterna, es Jesús. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, ese Dios es con D mayúscula, y un solo mediador, intercesor, llámelo como usted quiera, entre Dios y los hombres, a Jesucristo hecho hombre. Entonces empiezan a caerse la estantería de lo que estábamos viendo con los ojos físicos, pero el Espíritu Santo le está revelando la palabra, entonces ahora vamos a ver con los ojos espirituales. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro nombre, no dice hombre, y en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres hay salvación sino en Jesucristo. Pero vamos a ver por qué Él. Primero porque es el Hijo de Dios, porque nació de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo, fue concebido sin pecado. Como fue concebido sin pecado, la muerte no se enseñoreó en él, porque la paga del pecado es muerte. Usted se imagina si mi Señor Jesús hubiera pecado en vida cuando estuvo en la tierra, pues él no hubiera resucitado, porque la paga del pecado es muerte. Pero él venció el pecado, venció la enfermedad y venció la muerte. Y cogió el pecado de nosotros y los clavó en la cruz del Calvario. Si usted ha sido redimido con la sangre de Cristo, es decir, si ha recibido a Cristo como el único suficiente Salvador y Redentor, si ha creído en Él, a los que le recibieron y creyeron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, el problema es ir a recibir al Hijo de Dios, que es Jesús. Y todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Colosenses 1:16. Pero Cristo es eterno, sí. Sí, contundente. Vamos a mostrarlo a la luz de la palabra.
En Juan 1:1 dice, el verbo era, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra es el verbo, la palabra es el verbo, repito, y el verbo era Dios, o sea, Cristo, la palabra de Cristo que more siempre en nosotros. Cristo siempre ha existido. Sí. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre, era plural. Dios nunca dijo voy a hacer al hombre, singular, plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí ya estaba Cristo. Siempre en la eternidad ha estado. Es más, Cristo primeramente fue inmolado, crucificado en la eternidad, en el tiempo kairos de Dios. Apocalipsis 13:8, del Cordero que fue inmolado, que fue crucificado, etcétera, como usted lo quiera llamar, desde el principio del mundo. ¿Lo tenemos bien claro? Entonces, parto de este principio. Cristo es eterno. ¿Sí? Cristo es eterno. Cristo es el que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, etc. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es un espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. Si es un espíritu eterno, vivificante, que da vida, entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es Cristo. Cristo es la vida, ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué es vida eterna? Cristo siempre es eterno. Era con Dios, el verbo era con Dios en el principio, etc. Entonces, la persona no tiene que necesariamente morir físicamente para tener la vida eterna. Simplemente recibir a Cristo en vida como el único y suficiente Salvador y Redentor, porque esa persona tiene vida física proveniente de una mujer, ¿de acuerdo? Y con un hombre, por supuesto. Ahí esa persona es criatura de Dios. Pero si tiene el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, por haber recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador y Redentor, entonces pasa a ser hijo de Dios, porque ya empieza a buscar de Él, de Cristo, a creer en Él, a seguirle, a conocerle, a obedecerle, a servirle. Lo que yo estoy haciendo, servirle, evangelizar la palabra, por ejemplo, llevar la palabra, a servirle, a renovarse cada día en el espíritu de vuestra mente y en el espíritu de vuestro entendimiento, para crecer cada día. El crecimiento lo da Dios por medio de su palabra, para llegar a alcanzar la madurez espiritual que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que ningún concepto de hombres, por más de que suene muy bonito, si no es bíblico, no es de Dios, para luego entrar a ser participante de esa naturaleza divina que es Cristo, porque antes teníamos la naturaleza pecaminosa tipo Adán. Cometemos pecado, obvio, pero ya no practicamos el pecado. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Por allá en 1 Juan 3, el versículo 4 y el versículo 8 hablan de cometer y de practicar el pecado. No trague entero, hermano, amigo, compañero. Es decir, lo que estoy aquí hablando es fundamentado en la palabra de Dios
viva y eficaz. No es proselitismo religioso. ¿Por qué? Porque no tengo religión. Reconozco que muchos religiosos han dejado esa denominación y vienen al Evangelio y se traen la religión y la meten al Evangelio. Pero esa gente está errada porque llegó con un espíritu religioso, contencioso, pleitero a las iglesias evangélicas cristianas. Y el Evangelio no es una religión, es poder de Dios para todo aquel que en él cree, mas no se pierde y tenga vida eterna. Romanos 1:16. La pregunta es si para aquellos que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinamos en vida con Cristo, Romanos 5:17, ¿será que tenemos ya la vida eterna reinando con Cristo? ¿O estamos reinando en vida, pero no tenemos la vida eterna? ¿Usted qué opina? Cristo es la vida y es eterno. Entonces, para los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida, en esta vida. Romanos 5:17. En Cristo Jesús. Para luego reinar para vida eterna allá, con Cristo Jesús. Romanos 5:21. Así que la vida eterna es lo que le sigue a la vida espiritual. Empecemos: vida física, vida espiritual y vida eterna. En ningún momento la palabra de Dios habla de la que persona tiene que morir físicamente para alcanzar la vida eterna. Él puede disfrutar ya la vida eterna porque ya tiene vida espiritual en Cristo Jesús. Pero si una persona solamente tuvo un solo nacimiento, el nacimiento físico, y no tuvo el nacimiento espiritual, etc., esa persona en vida tiene vida física. Está muerto espiritualmente y cuando muera físicamente tiene la muerte eterna. ¿Por qué? Es elemental. Cuando una persona peca es en vida. Por lo tanto, es en vida que tiene que venir a pedir perdón, a arrepentirse, a reconciliarse con Dios. Y no solamente es pecar, rezar, empatar, pecar, rezar. Cuando decimos de rezar y orar, en ambos bandos ya se están haciendo rezos mecánicos, oraciones mecánicas, tanto en un bando como en otro. El rezo mecánico y la oración mecánica se metió también en el pueblo cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Y con las mismas palabras que yo he hablado, dice mi Señor Jesús. Juan 6:63, que son espíritu y vida. Y nosotros tenemos los tres componentes como ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y no es lo mismo una oración almática pegada a las cosas de la carne, del pecado, del cuerpo, etc., que una oración almática pegada a las cosas del espíritu. ¿Con qué estamos alimentando el alma? Con las cosas terrenales, pecaminosas, carnales, de odio, de rencor, de pleitos, de corrupción, de prostitución. Con eso estamos alimentando el alma.
y luego vamos a rezar o a orar. Pero si nosotros estamos alimentando el alma con las cosas del Espíritu, con la santificación, dice en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en el Espíritu y no en la carne. No hay ninguna condenación. Y si una persona en vida no tiene condenación, es porque ya tiene la vida eterna, porque está en el Espíritu y ya está disfrutando de la vida eterna aquí, para luego continuar allá. Por eso este mensaje poderoso de la palabra de Dios rompe tabúes, rompe esquemas, rompe creencias, porque tenemos unas improntas que nos las inculcaron desde niño y son difíciles de romper. Yo no le estoy diciendo que se convierta, ese paso lo hace usted. Yo no tengo el poder de convencerlo del pecado, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Por allá está en Lucas 12:13, por allá. No te puedo convencer, así que es el Espíritu Santo el que le va a convencer. Todos estos conceptos, cuando uno los escucha por primera vez, hay un choque duro, levantan pollas. Lo mismo ocurrió hace 2020 años, cuando vino Jesús a la tierra y el sistema religioso de los fariseos dominaban, eran la mayoría, imponían, sabían. Eso era la verdad revelada. Y llega mi Jesús con el Evangelio, que es otra forma de vida totalmente diferente a los que los fariseos estaban pregonando, y eso creó un choque, y por eso vemos las consecuencias, que lo mandaron a matar los mismos fariseos, reyes, sacerdotes, todos se unieron en contra, porque él llegó hablando algo muy diferente, llegó a hablar de la palabra de Dios. Cualquier parecido con la realidad hoy en día es mucha coincidencia. Así que, hermanos, amigos, yo lo hago estos comentarios no para ofender, sino que vamos a entrar a disfrutar de esa vida eterna, porque usted escucha gente que dice, mi vida es un infierno. Obvio, ella está viviendo ya en vida, ya está en el infierno. Recuerden que las palabras tienen poder. Dios me los continúe bendiciendo. Cristo les ama, yo también.